Les doy la bienvenida a esta clase que sería la número 18, ¿ya? Del curso de diseño de experimentos industriales. Creo que es la 19 estamos un poco atrasados y atrasadas en la planificación clase a clase que tenemos en el aula, pero como les explicaba hace un momento, vamos a llegar rápidamente a eh, unirlo, a ordenar, ¿ya? El objetivo de esta segunda PPT, de la segunda parte del curso de diseño de experimentos, es básicamente ahora aplicar los conceptos que aprendimos, ¿ya? Asociados a la planificación de experimentos a, en particular, el diseño de experimentos factorial de 2 vías, ¿ya? Y entendiendo esto, básicamente los conceptos como número de corridas experimentales y, digámoslo así, las características o los valores que uno debiese implementar en cada una de estas corridas experimentales, valores, por supuesto, de las variables controladas, o sea, de aquellas que quiero conocer su efecto sobre la variable dependiente, ¿ya? Y para eso, entonces, la idea es presentar, ya como de manera formal, el diseño de experimento factorial de 2 vías y también comprender el significado del efecto, su cálculo, o sea, el significado y cómo entonces uno puede llegar desde su significado hasta el cálculo, y por supuesto entonces la relación con lo que queremos llegar, que es el modelo de regresión, ya que ese es como nuestro objetivo final, esta es nuestra meta. Ya entonces, como habíamos conversado al principio de la clase, en un sistema experimental cualquiera, ya teníamos este diagrama de bloques que representaba fundamentalmente aquellos elementos que me interesan describir para este experimento, donde básicamente estábamos hablando de que teníamos variables independientes o factores, que le llamábamos así, que correspondían a las variables controladas, ¿no es cierto? Todas estas eran variables controladas, ¿ya? Y que correspondían entonces a las variables con respecto a las cuales queríamos conocer el efecto que ellas tenían sobre una variable dependiente o un conjunto de variables dependientes, también llamadas respuestas. Y habíamos llegado a un paréntesis acá, habíamos llegado a la conclusión de que para determinar estos factores teníamos que conocer teníamos que tener cierta idea de cuál es la física asociada al proceso que estamos queriendo describir a partir de datos experimentales, lo que implicaba entonces hacer una revisión probablemente bibliográfica asociada a la fenomenología que hay detrás de lo que sucede en este experimento, ¿ya? Y habíamos definido también el efecto como el cambio que se produce en la respuesta cuando se modifican los factores, ¿ya? Entonces el efecto lo entendíamos como el cambio en una respuesta cuando se cambiaba un factor, ¿ya? Y esto le llamábamos efecto, y en este caso sería el efecto de un factor, efecto F, ¿ya? En particular, por ejemplo, si estábamos hablando del efecto de la temperatura, lo definíamos entonces como el cambio que se produce en la respuesta de interés cuando cambia la temperatura, ¿ya? Cuando cambia la temperatura, ¿ya? Entonces esto es equivalente, si ustedes se fijan, a algo se parece a un DI a DT, ya, por ejemplo, porque lo que hacemos es el cambio de la respuesta cuando solo cambia la temperatura, o sea, se mantiene en este caso el resto de las variables controladas constantes, o sea, en este caso el tipo de catalizador constante y la concentración inicial del reactivo inicial, perdón, constante también, de acuerdo a este ejemplo que estábamos haciendo. ¿Ya? Y si queremos generalizar esto para cualquier variable independiente controlada, diríamos que el efecto de la variable independiente U sub i va a ser igual a la respuesta, al cambio en la respuesta que genera el cambio en esa variable U sub i, cuando el resto de las variables, UJ en este caso, distinto de i, se mantienen constantes, y esto es algo así como una derivada parcial, ¿no es cierto? De i a de ui en este caso, ¿ya? Entonces esa sería la definición de efecto, que lo vamos a ocupar ahora mismo porque la requeriremos, como van a ver a continuación, ¿ya? Entonces habíamos conversado también en la clase anterior que el diseño de experimento consiste en la planificación, ¿ya? Y básicamente en la planificación con un objetivo, que es describir la respuesta de interés, ya en este caso la respuesta de un determinado proceso, y la respuesta de interés entonces corresponde a la variable dependiente, ¿ya? Dentro de una región experimental determinada, y entonces para poder describirla teníamos que postular un modelo, y entonces el diseño experimental quedaba supeditado a este modelo, ¿ya? O sea, planteábamos las corridas experimentales y el número de corridas experimentales con el objetivo final de obtener un modelo que representara adecuadamente mi sistema dentro de la región experimental. Y como uno, para describir un modelo basado en datos, requiere identificar dos cosas. Una era la estructura,
y después, una vez que tengo la estructura, asociarla también a los parámetros del modelo. Entonces, identificábamos que, como teníamos que definir una estructura, y la idea es que esto fuera bien general, esta metodología, íbamos a aplicar un supuesto, y este supuesto era que estábamos lejanos a un punto óptimo, entendiendo que un punto óptimo lo podemos relacionar con una representación, por ejemplo, geométrica, como una campana, ¿ya? Y entonces decíamos que si estábamos lejos del óptimo, por ejemplo, en una zona que estaba acá, y esa zona está descrita por una determinada región experimental, ya que está delimitada en un rango de trabajo mínimo y máximo de las variables independientes, ¿ya? Entonces, si estábamos en esa zona, ese pedacito de superficie de respuesta que queremos describir mediante un modelo aproximado y local, ¿ya? Local porque va a ser válido dentro de la región de trabajo, se puede describir, se podría esperar que fuera de esta forma, esa dependencia, y esa dependencia que tiene esa forma, o sea, que no tiene una forma de campana, ya que tiene una forma como de plano, pero que admite cierta curvatura, se puede describir mediante una ecuación bien genérica que se basa en una expansión de Taylor. ¿Ya? En este caso, una expansión de Taylor eh, para una respuesta de interés que depende de dos variables independientes, U1 y U2, ¿ya? La cual tiene entonces asociada el efecto que tiene en la variable U1 por sí sola, y ese beta 1 se podría representar como un DI a de U1, el beta 2, que también se podría representar, perdón, como una derivada parcial, y en este caso el parámetro este B1,2, que habíamos llegado a la conclusión después de hacer este procedimiento de obtención a partir de la expansión de Taylor, que se podía escribir como una derivada cruzada de 1 a du2. ¿Ya? Tiene la misma forma de una expansión de Taylor truncada en los términos cuadráticos, ¿ya? Y básicamente entonces entendíamos que esta forma de ecuación venía desde este supuesto que es bastante bueno, de hecho, que es que en un lugar que no tenemos esta curvatura, esta campana, una expansión de Taylor truncada antes del término cuadrático es una buena representación de muchos datos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso habíamos definido que, por ejemplo, para el caso de un sistema que depende de dos variables independientes, teníamos que obtener al menos 4 puntos experimentales porque teníamos 4 parámetros, ¿no es cierto? El parámetro, el valor, el intercepto más las 3 respectivas pendientes, 2 de ellas de elementos principales y una asociada a la interacción entre los dos elementos principales, entre los dos factores principales. ¿Ya? Entonces, estos 4 puntos nos sirven para obtener los parámetros del modelo, que era lo que vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Y habíamos identificado también ¿ya? Que dentro de la planificación experimental no solamente necesitábamos identificar cuántos corridas experimentales tenemos que realizar, sino que en qué valor de las variables independientes se van a realizar esas corridas experimentales. Y básicamente acá decíamos que nuestro objetivo era que el modelo, que es un modelo basado en datos, es un modelo de regresión, ¿ya? Fuera representativo de la región experimental. ¿Ya? Y básicamente eso implica que los datos experimentales que obtengo, ¿ya? Los datos experimentales que obtengo para obtener el modelo, tienen que considerar todo el rango experimental, ¿ya? Porque de lo contrario representaría un rango más pequeño que el rango experimental. ¿Ya? Entonces, para eso, entonces, si tenemos que definir 4 corridas experimentales, en este caso, solamente porque tenemos mínimo que definir 4 para obtener los 4 parámetros, entonces esas 4 corridas experimentales, ya que se obtendrían en este sistema de dos variables independientes, tendrían que hacerse en los extremos de la región experimental para que de esta forma el modelo fuese válido dentro de la región experimental. Si, por ejemplo, en este caso, en este cuadrado que estoy haciendo de zoom acá, están representados los límites bajos y altos de las variables u1 y u2, y up, ya se lo limité, bajo y alto de las variables, entonces básicamente tendríamos que plantear las 4 corridas experimentales de tal forma de que abarcáramos todos los límites de la región experimental. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, dijéramos, ¿sabes qué? No, yo no quiero experimentar en el valor bajo de la variable U1, sino que quiero experimentarlo, por ejemplo, en un valor que está acá, por ejemplo, este valor U1 estrella. ¿Ok? Entonces, básicamente, tendríamos que desplazar entonces este puntito para acá, porque ahora no voy a experimentar en el valor más alto, ¿ya? Y por ejemplo, lo mismo si hiciéramos con la de ahí arriba, entonces ahora fíjense que ahora la región experimental que describiría el modelo que obtendríamos es más pequeña. ¿Por qué? Porque este va a ser un modelo basado en datos,
¿ya? Un modelo de regresión solamente es válido dentro de la región experimental con que se hicieron los experimentos. Entonces, por eso entonces tenemos que identificar que para este diseño de experimentos 2 elevado a 2, en este caso 2 elevado a n, entonces, el número de corridas experimentales es el número de parámetros, 2 elevado a n, ¿ya? Y el valor de las corridas experimentales que se van a realizar tienen que ser en los límites de las regiones, de las regiones experimentales de cada variable independiente, ¿ya? Para que entonces el modelo represente, como les explico esto, ¿ya? Y entonces básicamente definíamos que podíamos entender que las regiones experimentales, que en una dimensión se ve como una recta, ¿ya? Y que estos puntitos entonces representan para una dimensión las dos corridas experimentales que vamos a realizar, o en el caso de 2 dimensiones, esto está representado por un cuadrado, donde los eh, vértices del cuadrado representan las 4 corridas experimentales que vamos a realizar, y en el caso de 3 dimensiones es un cubo, donde los vértices de ese cubo representan las corridas experimentales a realizar, ¿ya? Representan entonces la interpretación geométrica de este diseño de experimentos, ¿ya? Y ahí entonces acá están donde definimos número de corridas experimentales mínimas y en este caso se hacen en los extremos. Ya todo esto lo revisamos y esto nos dio pie entonces a obtener una tabla, ya que era una tabla de planificación experimental donde íbamos a realizar los experimentos, ¿ya? Y esta tabla de planificación experimental ya era una tabla que podíamos ir ampliándola tanto como quisiéramos, perdón, ya que básicamente lo que hacíamos era, en el caso de una línea, pasar a la intersección de 2 líneas, por lo tanto un cuadrado, ¿ya? Y eso era equivalente a definir una línea en unos niveles de la región experimental 2 y luego en los niveles superiores de la región experimental 2. Y así sucesivamente. Ya, o sea, básicamente lo que me refería era que esta línea, si es que la replicamos abajo y arriba, entonces tenemos nuestra siguiente región experimental. Y este cuadrado, que está en 2 dimensiones ahora, o sea, 2 variables independientes, si lo replicamos adelante y atrás, entonces tenemos las la región experimental en 3D. Y eso se ve en una tabla, básicamente como la línea que se transforma en un cuadrado y luego y el cuadrado se transforma en un cubo asociado a estos colores que los describimos la clase pasada. ¿Ya? Si tienen dudas al respecto, igual pueden revisar esto. Entonces, las corridas experimentales las vamos haciendo en los extremos porque estamos asumiendo un determinado comportamiento, y aquí ahora vamos a ver qué significa cada uno de los elementos. ¿Ya? Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, ya que corresponde a, ahora, ya que tenemos el número de corridas experimentales mínimas, que son 2 elevado a n, siendo n el número de variables independientes, ¿ya? Y en este caso, estas se hacen en los extremos de la correspondiente región experimental. Ahora queremos ir un poco más allá y para esta planificación, ya que nos va a permitir llegar a un modelo, vamos ahora a preguntarnos cómo va a ser, cómo vamos a obtener el modelo, ¿ya? Y los modelos, yo les explicaba que se pueden representar de manera bien genérica como una función matemática f que depende de unos parámetros y en este caso de unas variables independientes, ¿ya? Esta función ya representa la relación que existe entre una o más variables independientes, ¿ya? Y en este caso, la relación que nosotros decidimos con la que vamos a trabajar es una relación que tiene una forma de una combinación afín de varios efectos. Una combinación afín es básicamente la suma de varias combinaciones, perdón, de varias contribuciones de efectos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, al valor central, al B0, le agregamos, por ejemplo, la contribución de 1 y también le sumamos la contribución del elemento 2, ¿ya? A eso se le llama una combinación afín, una sumatoria de efectos y contribuciones individuales que van generando entonces una respuesta conjunta, ¿ya? Entre caso de 1 u 2, y por ejemplo, el caso de 2 dimensiones con su correspondiente interacción, ¿ya? Entonces, como tenemos que sumar, vamos a sumar las distintas contribuciones. Bueno es que las contribuciones ya estén asociadas a un sistema de referencia común. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un sistema de referencia común? Que sean comparables los efectos que yo estoy teniendo respecto a cada una de mis variables. ¿Ya? Los efectos, como habíamos conversado, se referían al cambio que se producía en la variable dependiente cuando cambiaba una de las variables independientes manteniendo las otras constantes. ¿Ya? Entonces,
Si por ejemplo estamos hablando de la temperatura, U1 representa la temperatura, entonces el efecto estaría asociado a cuántos grados ya se cambió la temperatura, ya entre el límite mínimo y el límite máximo, entendiendo que vamos a aplicarlo en los extremos de la región experimental. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta pendiente estaría en unidades de respuesta, por ejemplo, cambio en un determinado rendimiento de una reacción, partido por cambio en los grados Celsius. ¿Ya? Y por otro lado, tendríamos, por ejemplo, para el U2, que correspondería, para el caso que estábamos siguiendo del reactor batch, a la concentración en ppm. Entonces, esto sería cambio en el rendimiento de una reacción, pero ahora partido por ppm. ¿Ya? Esos serían básicamente los dos efectos que llegaríamos a obtener. Entonces, cuando quisiéramos comparar luego, por ejemplo, para decir cuál es el de las variables en estudio, temperatura o concentración, cuál es la variable más importante, que es la que genera más cambio en la respuesta de interés, tendríamos un problema. Porque básicamente, si vemos la temperatura, está asociada a grados Celsius, y en el caso de la concentración está asociado a ppm. Entonces, la comparación no la podríamos hacer porque está en distintos sistemas de referencia. Entonces, la idea es transformar estos sistemas de referencia en un sistema de referencia en común. ¿Ya? O sea, en vez de estar pensando en grados Celsius y ppm, pensar en un sistema de referencia en común, y ese sistema de referencia en común está asociado al experimento que yo voy a realizar. ¿Ya? Porque esa temperatura que yo planifiqué y apliqué en mi sistema experimental viene de una determinada planificación experimental, y este modelo a su vez representa lo que sucede dentro de la región experimental. Por lo tanto, debiésemos definir un sistema de referencia común para la temperatura, para la concentración y en general para todas las variables independientes que tenga que ver con la región experimental. Entonces lo que se hace acá es que en vez de trabajar con unidades de ingeniería, ya que sería grados Celsius, ppm o las unidades originales de las variables independientes, se trabaja con una modificación, perdón, vamos a una modificación que es básicamente asociarla a el rango de trabajo en la región experimental. ¿Ya? Entonces, el cambio va a ser el cambio en la respuesta de interés, pero partido por el rango. ¿Ya? ¿El rango de qué? De la región experimental. En este caso, el rango de la temperatura. ¿Ya? El rango de las ppm, el rango de la concentración. Pero, por supuesto, el rango también tiene unidades de la variable de la variable original, o sea, el rango de la temperatura son grados Celsius, el rango de la concentración son ppm. Entonces, para eso se trabaja con un rango adimensionalizado. ¿Ya? Y ese rango adimensionalizado fundamentalmente se obtiene, transformando la variable en unidades de ingeniería, ya que correspondería, por ejemplo, a la temperatura, en unidades en variables, sin unidades, que son variables adimensionales, las cuales están separadas entre ellas por medios rangos. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Si, por ejemplo, yo voy a experimentar entre una temperatura baja y una temperatura alta, donde aquí hay un rango completo, rango de la temperatura, entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir este rango de la temperatura a la mitad, o sea, acá va a estar el rango medio y acá va a estar el rango medios, y a este valor le voy a asignar un 0 en la variable codificada o adimensionalizada. Y como este valor le asigno un 0, ¿ya? O sea, en la mitad de la región experimental es un 0, la mitad del rango hacia abajo va a corresponder a 1, o sea, al centro de la región experimental le resto la mitad del rango, y por el otro lado, al valor del centro de la región experimental más un rango medio, le sumo entonces rango medio y por lo tanto que le pongo un 1. ¿Ya? Entonces trabajo, en vez de trabajar con variables de ingeniería, entonces trabajo con variables adimensionalizadas. Y de esa forma, entonces, cuando yo obtengo un modelo, y entonces esto va a estar en unidades de rango adimensionalizado y esto también va a estar en unidades de rango adimensionalizado. Por lo tanto, ahí puedo comparar por ejemplo, cuál de las variables es más importante para el cambio que queremos realizar, por ejemplo, en una respuesta de interés. Por ejemplo, si luego tenemos los resultados de nuestro modelo, ¿ya? Y este parámetro es 10
y este parámetro es 1, eso quiere decir entonces que asociado al rango experimental, la relación entre ellos es que la temperatura es 10 veces más importante que la concentración, si es que nos fijamos solamente dentro del rango experimental. Entonces ahí nos eliminamos el problema que tenemos asociado a las diferentes unidades, por supuesto asociado a las distintas magnitudes físicas, ¿ya? Entonces de eso se trata la dimensionalización, ¿ya? Y esta dimensionalización se puede generalizar con una recta, y esa ecuación de la recta básicamente la podemos identificar con esta ecuación de normalización que ustedes ven acá, ¿ya? Donde básicamente transformamos la variable adimensional, o sea, la variable en ingeniería, por ejemplo, esta UI, restándole el centro y dividiéndolo por rango medio. Y entonces, si esta ecuación la metemos allá adentro, vamos a obtener esta línea recta. Entonces, básicamente, pasamos entonces de una variable que estaba entre los valores mínimo y máximo a una variable codificada o adimensionalizada que está entre los valores menos 1 y 1. Y todo entonces lo trabajamos de esa forma, ¿ya? Si aplicamos esto para todas las variables, entonces vamos a tener que hacer una pequeña distinción. ¿En qué sentido? En que aquellas variables que son continuas, o sea, que admiten valores continuos dentro de la región experimental, vamos a poder aplicar la normalización directamente y entonces vamos a trabajar en vez de trabajar entre 180 y 160 grados Celsius, vamos a trabajar entre 1 y menos 1. Y ahí lo mismo con las concentraciones en ppm. Pero en el caso de una variable discreta, también podemos aplicar la misma idea, ¿ya? Y en este caso la variable discreta es una variable cualitativa que dice catalizador 1 o catalizador 2, ya catalizador, por ejemplo, del proveedor A o catalizador del proveedor B. Para poder trabajar con este tipo de variables que no son numéricas, sino que son cualitativas, también podemos hacer una normalización, pero en este caso una normalización arbitraria, donde básicamente a uno de los valores le tendríamos que poner un número. Ya en este caso, por ejemplo, al proveedor A le vamos a poner el número más 1 y al proveedor B o catalizador B le vamos a poner el número menos 1. Entonces con eso podemos seguir trabajando con nuestro sistema experimental, ¿ya? Y básicamente nos olvidamos un poco de que si tenemos variables continuas o discontinuas, y también nos olvidamos un poco de las magnitudes, perdón, de las unidades originales. Entonces todo es comparable y podemos considerar distintos tipos de variables, continuas y discretas. Ya. Entonces, esta representación en variable ingeniería se traduce en variable adimensional de esta forma, y luego entonces eso se puede ver geométricamente de esta manera. Ya en este caso tenemos una región experimental que está descrita por un cubo, ¿ya? Donde recuerden que estamos trabajando que 1 sería entonces ahora la variable codificada de la temperatura, U2 sería la variable codificada de la concentración, le voy a poner un gorrito, y en este caso U3 sería la variable codificada del catalizador, ya donde sí tenemos que tener claro que ahora tenemos solamente dos posibles caras, ya no tenemos una cara en el centro porque el catalizador es una variable discreta, y entonces esta cara, por ejemplo, va a corresponder al catalizador B, y esta cara de ahí va a estar en el catalizador A, ya, porque ahí está el 1 que representa A y aquí el menos 1 que representa B. ¿Ya? Pero de aquí en adelante, una vez que adimensionalizamos, vamos a trabajar con unos y menos unos indistintamente. Entonces, la planificación experimental, como yo les mostré la clase pasada, la podemos describir al final como una determinada tabla que tiene asociado una representación tabular de esta región experimental, que está, por supuesto, entre los límites experimentales y que corresponden fundamentalmente cada una de las filas, ya, a la combinación de las variables independientes que iríamos a aplicar en el laboratorio. ¿Ya? Entonces vamos al laboratorio o a mi planta, a mi proceso productivo, etcétera, ¿ya? Y entonces lo que tendríamos ahora sería que cada uno de estos elementos me va a dar una tanda de experimentos. O sea, todo esto es una tanda de experimentos, pero cada una de estas filas representa una corrida experimental que aplicaríamos de manera aleatoria para que luego los métodos estadísticos que apliquemos sean válidos. O sea, el concepto de experimento aleatorio está muy presente acá. Y entonces vamos y entonces obtenemos estas respuestas. ¿Ya? Y esta respuesta sería a partir de lo cual vamos a obtener entonces los efectos, ¿ya? Y si observan, cada una de estas respuestas, ya cada una de ellas, por ejemplo, la de la corrida experimental,
1, que no es la primera, sino que es un número que yo le asigné ya para ordenar las cosas de manera estándar. O sea, este es el orden estándar de la tabla de contrastes, se llama esta tabla, ¿ya? Porque básicamente no representa, el 1 no representa el orden de la corrida experimental, sino más bien es el orden estándar de esta tabla para poder generarla simplemente, ¿ya? Entonces, cada uno de estos filas que yo les decía que se transforma en un resultado experimental, luego podemos transformarla de nuevo a esta representación geométrica, ya solamente que ahora los circulitos que estaban en celeste ahora están llenos, cada uno de ellos, como corresponden a distintas combinaciones de variables independientes, cada uno de los círculos representaría ahora el valor de la variable dependiente obtenida en ese círculo. Por ejemplo, para la combinación de la temperatura baja, concentración baja y tipo de catalizador, en este caso B, tuvimos entonces, a partir del experimento que realizamos, una respuesta igual a 60%. Entonces ese 60% está expresado ahí. Y lo mismo se puede hacer con cada una de las corridas experimentales. Si por ejemplo observamos la corrida experimental que está en la fila 2, fíjense que ahora tenemos temperatura en más y el resto en menos. Por lo tanto, si el U1 representaba la temperatura, entonces lo único que hicimos fue, para completar este cubo, con su respectivo valor en el vértice, entonces este 72 correspondería a la misma concentración y el mismo catalizador, pero ahora para una temperatura alta, o sea, para una temperatura, en este caso, superior con un +1. Y ahí entonces podríamos hacer lo mismo con el resto de las corridas experimentales que ahí tenemos, ¿ya? Y esta representación geométrica no es antojadiza, ya tiene un objetivo. No es porque estamos pimponeando entre una tabla y una representación geométrica, pero es porque les quiero mostrar algo asociado a esto que me va a permitir entonces llegar a los efectos. Entonces, ¿por qué, por, ¿por qué hacemos este procedimiento? Volviendo un poco a la primera parte del cuando planteamos el objetivo del diseño de experimento, ¿por qué hacemos este procedimiento? Y es porque queremos obtener cada una de las contribuciones que representan las variables independientes, ¿ya? Pero la idea de obtener una contribución, por ejemplo, de la temperatura, es, aplicando la idea de bloqueo, es que yo obtengo respuestas de interés solamente modificando la temperatura, ¿ya? Solamente modificando la temperatura, para que de esa forma pueda cuantificar cómo la temperatura afecta a mi respuesta de interés. Eso implica que el resto de las variables debiesen permanecer constantes, ¿ya? Que ese es el concepto de bloqueo aplicado a un diseño de experimento. Si yo quiero, por ejemplo, obtener el efecto de la temperatura, entonces la idea es obtener experimentos donde la Y se obtuvo para distintas temperaturas, pero el resto de las variables están bloqueadas, concentración y tipo de catalizador, ¿ya? Pero lo que obtengo acá en esta tabla es que no necesariamente es así, porque si ven, todas las corridas experimentales fueron realizadas con distintas combinaciones de temperatura, concentración y tipo de catalizador. Todas son distintas, no hay ninguna igual, ¿ya? Y es de esperar que sea así porque representan los vértices de este cubo, por lo tanto, no hay ningún vértice que se repita. Por lo tanto, todos los vértices están en distintos valores de las variables independientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo llegar a partir de esta configuración que tiene solo corridas experimentales distintas a esta idea de bloqueo? Y eso es lo que les quería mostrar en esta representación tabla cubo, ya que estoy pimponeando. Ya, entonces, fíjense lo siguiente. Si nos fijamos en la primera, en nuestro primer objetivo, al principio de la clase antepasada, ¿ya? Nosotros queríamos en un principio decir cómo afecta la temperatura, y teníamos entonces, asumamos que teníamos un comportamiento lineal, ¿ya? Y entonces teníamos que obtener el efecto que tenía esta temperatura, ¿ya? Entonces, esta pendiente que yo les explicaba que era un dI a dt, también se puede expresar aproximadamente como un delta I partido por delta T y manteniendo la concentración y el catalizador sin cambios. Y si observamos, la planificación inteligente de esta corrida experimental permite obtener este valor. Y es raro que lo permita obtener, porque básicamente todas las corridas experimentales son distintas. Entonces, ¿cómo todas las corridas experimentales pueden ser distintas y al mismo tiempo haber cambios en los cuales las variables están bloqueadas? La concentración y el tipo de catalizador. Revisando ahora este cubo que está acá.
Porque si notan, si yo observo el valor 60, este fue obtenido con un tipo de catalizador B con una concentración que es baja y con una temperatura que es baja. Y el 72 que obtengo acá se obtuvo para el mismo catalizador, para la misma concentración baja, pero ahora con una temperatura alta. Por lo tanto, el camino que yo recorrí entre el 60 y el 72, ¿ya? Solamente tiene como cambio la temperatura. Aquí hubo solamente un delta T, porque el resto de las variables, concentración y tipo de catalizador se mantuvieron constantes. Por lo tanto, si yo hago una diferencia acá, si yo resto 72 menos 60, entonces ese cambio que yo obtengo, un poquitito más acá, ese cambio 72 menos 70, ¿ya? Esos 12 puntos porcentuales es solo debido a el efecto que tiene la temperatura, porque el resto de las variables se mantuvo constante. Entonces, podríamos decir que el efecto de la temperatura asociado al cambio en la temperatura cuando pasa de un nivel bajo a un nivel alto es 12. Y si ahora observo ahora lo que les voy a describir con magenta, ¿ya? Ese 52 que está acá, que es el equivalente al 60, pero ahora, cuando el catalizador es catalizador A, o sea, acá, se obtuvo para un catalizador A y para una concentración baja, y para una temperatura baja. Y el 83 que ustedes tienen al lado derecho, se obtuvo con el mismo catalizador A, la misma concentración baja, pero ahora con una temperatura alta. Por lo tanto, el cambio que se obtuvo desde el 52 al 83 también es un cambio solamente producido por el efecto de la temperatura, porque el resto de las variables se mantuvo constante. Si se fijan, estamos aplicando el concepto de bloqueo, pero ahora en las corridas experimentales, entre distintas corridas experimentales, elegidas de manera bien inteligente. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos otra fuente para calcular el efecto de la temperatura, pero en este caso, un efecto de la temperatura para una concentración baja y un tipo de catalizador alto. ¿Ya? Y este efecto de la temperatura sería 83 menos 52, porque es el cambio que se produjo en la respuesta de interés cuando cambió la temperatura. ¿Ya? Y en este caso, entonces, ese valor, ¿ya?, sería 31, ¿cierto? Y ahí tendríamos entonces otro efecto de la temperatura. Y si observan, lo mismo puedo hacer para distintas combinaciones. Por ejemplo, para la combinación 54 y 68, porque nuevamente cuando me muevo hacia la derecha, solamente estoy cambiando la temperatura. Y lo mismo para el 45 y el 80. Solamente estoy cambiando la temperatura. Entonces, si observan, aun cuando tengo 8 corridas experimentales distintas, dentro de estas 8 corridas experimentales distintas, yo puedo identificar 4 pares de estas corridas experimentales en las cuales, si yo los resto, solamente ha cambiado la temperatura. Por lo tanto, esa resta está asociada solamente a la diferencia que produce la temperatura, al efecto que tiene la temperatura. ¿Ya? Y esta es la idea entonces para obtener, por ejemplo, esta pendiente. Porque esta pendiente debiese ser válida para distintos valores del resto de las variables. ¿Ya? Si vamos a trabajar dentro de un rango de concentraciones, a mí me interesaría que esta pendiente fuese válida tanto para la concentración baja como la concentración alta. Y si observan, las concentraciones altas y bajas están abajo en esta cara que les estoy dibujando por abajo, están las concentraciones bajas, y la cara que les voy a dibujar por arriba, por ejemplo, destacada con rojo, es para las concentraciones altas. ¿Ya? Entonces, tenemos pendientes, o podríamos obtener pendientes de la temperatura para concentraciones bajas y para concentraciones altas. También podemos hacer lo mismo, pero ahora si nos fijamos en la cara anterior y posterior, o sea, esta cara que le estoy achurando ahí, representaría el tipo de catalizador B, o sea, sería la pendiente, las pendientes para el tipo de catalizador B, y la que está atrás, la cara que está por atrás, la cara posterior, lo voy a marcar ahí, sería las delta Y para un cambio de la temperatura, pero ahora con un catalizador alto. Entonces, si observan, tenemos 4 cambios, ¿ya?, los cuales están obtenidos a distintos
valores de concentración y de tipo de catalizador, pero en todos los 4 cambios que yo les muestro, siempre se mantuvieron constantes el catalizador y en la concentración. Por lo tanto, ese delta solamente es función del cambio en la temperatura. ¿Ya? Entonces, podemos hacer este mismo análisis que yo les estoy mostrando, fíjense acá ya más ordenado, entre la izquierda y la derecha. Entonces, esos serían los delta Y asociados a la temperatura. Y si lo vemos ahora en la tabla, esos delta Y estarían representados por estas filas intermedias, entre la fila 1 y la 2, entre la 3 y la 4, la 5 y la 6, y la 7 y la 8. Porque si observan, entre esos solamente cambia, fíjense que el delta acá de la temperatura es distinto de 0, pero el delta de la concentración es 0 y el delta de del tipo de catalizador es 0. Y lo mismo podemos hacer en las siguientes dos filas, donde se observan el delta T es distinto de 0 y el delta C es igual a 0 y el delta K es igual a 0. O sea, nuevamente, la resta entre estos distintos valores es equivalente a el delta que necesito para calcular esta derivada parcial. ¿Ya? Y por lo tanto está directamente relacionada con los parámetros, ya que era lo que yo quería. Entonces, básicamente vamos a obtener distintos delta Y y cada uno de ellos va a representar el efecto que tiene la temperatura sobre la respuesta de interés, porque el resto de las variables se bloquearon. ¿Ya? Tengo entonces, para 8 corridas experimentales, tengo 4 cambios solo de la temperatura, manteniendo entonces K y C bloqueados. Y entonces, básicamente, puedo entonces identificar que si yo modifico un poco esta tabla, y ahí, por ejemplo, hago lo siguiente, fíjense, tomo las primeras 2 filas, ¿ya? Las primeras 2 filas, y entonces como observo que esto es un valor siempre negativo, y este siempre negativo para la concentración y el tipo de catalizador, entonces lo que podría hacer es, esta primera fila la puedo transformar en esta tabla que yo les muestro acá. Concentración en menos, tipo de catalizador en menos, y entonces tengo una respuesta para la temperatura baja y una respuesta para la temperatura alta. Ahí básicamente lo que hacemos es agrupar fundamentalmente estos datos de la tabla, donde acá el 60 y el 72, y entonces la resta entre estos dos valores me entrega entonces esta delta Y de la temperatura. ¿Ya? Y como les explicaba, cada uno de estos elementos, ahora mirado en cada una de estas 4 filas, que representan los 4 cambios que yo les estoy mostrando gráficamente, representan los cambios en la variable de interés o la variable de respuesta cuando cambió la temperatura. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, el efecto de la temperatura en este caso se define como el cambio en la respuesta de interés cuando cambia la temperatura. Yo tengo 4 de estos cambios, ¿ya? Los cuales se obtuvieron cuando la temperatura pasó de su nivel bajo a su nivel alto. Entonces, ¿cuál es el valor del efecto de la temperatura? Tengo 12, 14, 31 y 35. ¿Cuál sería el valor de este efecto? Podría ser cualquiera de ellos, pero como todos los efectos cumplen con la misma característica, como todos los cambios cumplen la misma característica, y a mí lo que me interesa, como les explicaba, es que mi pendiente sea representativa para todos los posibles casos que estoy estudiando, o sea, para las concentraciones bajas, altas, catalizador A o catalizador B, entonces lo que tendría que hacer sería agrupar todos estos cambios en uno solo, en el más representativo. Y ese más representativo sería el promedio. ¿Ya? Entonces vamos a decir que en este caso el efecto de la temperatura va a ser el cambio promedio de la respuesta de interés cuando cambió la temperatura. ¿Ya? Y sería fundamentalmente en este caso el 12 más el 14 más el 31 más el 35 dividido por 4 en este caso. ¿Ya? ¿Y por qué lo hago así? Porque este efecto lo defino de esta forma, les puedo explicar ahora gráficamente por qué. ¿Ya? Y es por lo siguiente. Olvidémonos un poco de C y K por un momento. O sea, tomemos estos datos, estos 4 datos que están acá, que les voy a marcar ahora con verde, y básicamente olvidémonos un poco de estos elementos que están acá, del valor del C y del K. Entonces, si hacemos eso, entonces vamos a tener 4 puntos, están acá donde la temperatura estaba baja, y otros 4 puntos donde la temperatura estaba alta.
¿ya? Y cada uno de estos cambios, por ejemplo, les voy a mostrar acá primero el 12, que era de 60 a 72. ¿Ya? Entonces voy a marcar el 60 acá y voy a marcar el 72, que tiene que ser este. Entonces ese cambio que está acá, que le estoy mostrando acá, lo voy a marcar con magenta, mejor este que le estoy mostrando ahí. Ese tendría un delta Y de 12. ¿Ya? Y si nos fijamos en el otro, que es el más grande, este 35, ya sería entonces entre el 45, lo voy a marcar con este celeste, mejor otro color, el azul, este, bien, y este que está acá. Ese es el cambio más grande, delta Y igual a 35. ¿Ya? Entonces, si yo tomara pares de puntos, tendría muchas pendientes, ¿ya? Pero como a mí lo que me interesa es modelar el efecto que tiene la temperatura, lo que tendría que hacer es tomar el promedio de todas las pendientes, que es básicamente esa línea que les estoy mostrando acá. ¿Ya? Y esa línea que les estoy mostrando ahí representa el promedio de todas las pendientes. ¿Por qué? Porque todas las pendientes promediadas da cuenta del efecto que tiene la temperatura para todas las posibles combinaciones de concentración y catalizador. ¿Ya? ¿Y cómo obtengo esta pendiente? Lo podría obtener de la siguiente forma. Entonces lo que podría hacer acá sería tomar el Y promedio para la temperatura en -1, y aquí podría tomar el Y promedio para la temperatura en +1. ¿Ya? Y con eso entonces hacer un delta Y promedio. Y ese delta Y promedio también se puede obtener promediando los deltas. ¿Ya? Se puede hacer de las dos formas, porque las relaciones de las sumatorias van en una dirección o en otra. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Fíjense. Si yo tomo estos 4 datos que están acá y los promedio, entonces tendría Y temperatura, voy a ponerlo así, Y a temperatura -1, 1 por ejemplo, más Y temperatura -1, 2, más Y temperatura -1, 3, más Y temperatura -1, 4, que representan estos 4 elementos que están ahí. Y entonces aquí le podría sacar un promedio y esto se dividiría por 4. ¿Ya? Y lo mismo puedo hacer para el otro lado, pero ahora con los valores más, ¿no es cierto? Entonces tendría Y a la temperatura +1, 1, más Y temperatura +1, 2, Y temperatura +1, 3, más Y temperatura +1, 4. O sea, estos 4 puntitos que les marco ahora a continuación. Y lo divido por 4. Y lo que tendría que hacer a continuación es restarlo. O sea, tendría que ponerle un menos acá para hacer el delta, entre positivos menos negativos. Entonces, como esto es una resta de sumas dividido por 4, entonces lo que podemos hacer es sacar el 4 afuera, ¿ya? 1 partido por 4, y entonces ordenarlo de una manera inteligente, o quizás de una manera como distinta simplemente, y entonces quizás tomar, por ejemplo, este valor YT-1 y este valor YT-1 y agruparlo. Y entonces tendríamos YT más 1, 1, menos YT-1, 1. Más hacer lo mismo con el otro. Entonces, YT más 1, 2, menos YT menos 1, perdón, 2. Y así con el resto. Y estos corresponderían al delta Y, uno de los delta Y a temperatura constante, por ejemplo, 1, o sea, el que obtuvimos acá, el 12. Este sería el Y, delta Y con la temperatura constante 2, o sea, el 14. Y así sucesivamente. Entonces, el cambio promedio se puede obtener promediando las distintas temperaturas a los dos niveles y luego restándolo, o promediando los 4 cambios que tengo. Es equivalente, son lo mismo. ¿Ya? Y una vez que tengo eso, entonces tengo el efecto de la temperatura, y que como corresponde al promedio de los 4 cambios, entonces sería en este caso 12 más 14, 31, 35, partido por 4, porque tengo 4 cambios, o 4 elementos en valor temperatura bajo y 4 elementos en valor temperatura alto. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer, perdón, para las otras 2 variables independientes, solamente que ahora tenemos que identificar en nuestro cubo dónde está el cambio, por ejemplo, en la concentración, y el resto de las variables se mantienen constantes. Entonces, si observamos ahora, la concentración es el eje vertical, y en el eje vertical, entonces, si hacemos entonces cambios en el sentido de las flechas verdes, entonces estamos manteniendo tanto la temperatura como el tipo de catalizador constante, y entonces evaluando el efecto que tiene la concentración. ¿Ya? Y ese cambio, por ejemplo, entre el 60 y el 54, si lo vemos en nuestra tabla,
podemos observar que acá está el 60 y acá está el 54, y si nos fijamos en estas dos filas solamente, podemos observar que la temperatura se mantuvo constante, el tipo de catalizador también se mantiene constante, y lo único que cambia es la concentración, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Entonces, si repetimos esta idea para los siguientes valores, ¿ya? Y luego hacemos para este y este que está acá, obtendríamos entonces los 4 flechas, pero ahora estas flechas representan el efecto de la concentración. Y entonces aplicamos la misma idea. Entonces tenemos la misma idea, solamente que ahora nos fijamos en las flechitas en la dirección vertical, y nuevamente entonces tenemos 4 efectos, ya, porque tenemos 4 cambios, porque tenemos 8 corridas experimentales, y podemos recorrer el cubo, entonces en este caso, en 4 ubicaciones de manera vertical, y entonces tendríamos 4 cambios, los cuales si los promediamos, obtenemos el efecto de la concentración. Y en este caso corresponde a menos 5. ¿Qué significa esto? Que la concentración, por sí misma, en este caso, cambia la respuesta de interés, el rendimiento de la reacción, en menos 5%, o sea, lo disminuye en 5%, cuando la concentración va desde menos 1 hasta una concentración de más 1. Cuando vamos de menos 1 hasta más 1, entonces el rendimiento de la reacción disminuye. ¿En cuánto? En 5% en promedio. ¿Ya? ¿Y por qué es en promedio? Porque estoy considerando todas las situaciones. Estoy considerando para distintas temperaturas y para distintos tipos de catalizador. O sea, esto es el efecto solamente de la concentración, porque las otras variables las estoy mezclando. ¿Ya? Pero las estoy mezclando una vez que hice las diferencias. Si observan, esto es como una especie de análisis pareado, de hecho, porque estoy identificando dónde la temperatura y el tipo de catalizador se mantiene constante, y solamente en este caso cambió la concentración, ¿ya? Uniéndolo con la materia anterior. Y lo mismo podemos hacer en este caso para el tipo de catalizador. Solamente que ahora, como el catalizador está en la variable, en la dirección adentro-afuera, ¿ya? O sea, en lo que ingresa a la pantalla en este caso, entonces las líneas que tendríamos que identificar serían estas que les estoy mostrando acá. Estos serían las aristas de este cubo, que representan entonces la diferencia entre los vértices que unen estas aristas, representarían entonces el efecto que tiene asociado al catalizador. Por ejemplo, entre el 60 y el 52, que lo estoy destacando, ya que se ve gráficamente, pero con esta tabla, notar que estábamos temperatura baja, concentración baja y catalizador B, y para la corrida experimental número 5, o sea, con el 52, la misma temperatura, la misma concentración, pero ahora el catalizador es A. O sea, el cambio entre 60 y 52, esos 8 puntos porcentuales, se deben a cambiar de, en este caso, el catalizador B al catalizador A, desde menos 1 hasta más 1. ¿Ya? Y podemos repetir el mismo procedimiento, otra tabla, y tenemos entonces el promedio de ellos representa el efecto que el catalizador tiene por sí mismo. ¿Eso qué quiere decir este 1.5? Que para todas las temperaturas que yo obtuve y para todas las concentraciones que yo obtuve experimentalmente y implementé, entonces cambiar del catalizador B al catalizador A cambia en promedio en menos 1.5% el rendimiento de la reacción. O sea, esperamos entonces que el valor del tipo de catalizador afecte el 1.5% cuando voy desde el catalizador B al catalizador A, lo cual, dicho de otra forma, también se podría entender como cuando voy de A a B, el efecto que es de más 1.5%, ¿ya? Que eso es importante tomar en consideración. Entonces tenemos los distintos elementos que están acá, ¿ya? Ahora, ¿cómo esto lo traduzco en la pendiente? Muy sencillo, porque el efecto, por ejemplo, que tiene el tipo de catalizador, o el efecto que tiene la concentración, y lo mismo con la temperatura, ¿ya? Este valor menos 5 o menos 1,5 representa el cambio promedio de mi respuesta de interés cuando la variable independiente cambia un rango completo. Y como lo que estamos haciendo acá es trabajar con medios rangos, aquí está rango medio y acá está rango medio, entonces para obtener la pendiente, lo que tendría que hacer es dividir por 2.
¿Ya? ¿Por qué? Porque este efecto de menos 5% se obtiene cuando la concentración pasa del valor más bajo al valor más alto, que en variable codificada es equivalente a 2 rangos medios. Por lo tanto, pasar de menos 1 a 1 ya implica un cambio en promedio de 5%, entonces pasar de menos 1 a 0 o de 0 a 1 sería equivalente a un cambio de 2,5% negativo, porque sería el valor de la pendiente partido por 2. ¿Ya? Y de esa forma, entonces, ya que tengo los efectos, ya que tengo los efectos de la concentración, de la temperatura y del tipo de catalizador, me resulta muy sencillo transformar entonces de un efecto de la variable UI a un parámetro asociado a la variable UI. Lo único que tengo que hacer es tomar el efecto promedio y dividirlo por 2. Y ese 2 que aparece acá, ¿por qué es? Porque como estoy trabajando en variable codificada y el efecto de la variable UI lo definimos como el delta Y asociado a la variable UI, y este delta Y lo calculé entre el valor UI menos 1 y el UI más 1, entonces, como recorrimos 2 unidades, entonces tenemos que dividir por 2. Y ahí obtendríamos la pendiente. Y esta es la forma de que obtendríamos el modelo que describe en este caso los efectos principales. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer como una recapitulación y básicamente diríamos que el parámetro asociado al beta i, entonces lo vamos a obtener con el efecto de la variable ui partido por 2, el efecto promedio, el cual, a su vez, el efecto promedio, se obtendría a partir del promedio de los cambios en la respuesta de interés cuando solamente cambiamos la variable ui. Esta sería básicamente la forma de cómo lo haríamos. Entonces, de la tabla, yo obtendría los deltas y ui, entonces los promedios, eso es equivalente al efecto promedio, y cuando ese efecto promedio lo divido en 2, entonces tengo la pendiente. ¿Ya? Y entonces esta pendiente representaría la contribución de cada uno de los elementos, en este caso de los efectos individuales. Pero como yo les había contado antes, también existen interacciones. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la interacción entre, le dimos un poco de tiempo a la interacción entre el tipo de catalizador y la temperatura. ¿Se acuerdan que me detuve un poco para explicarles físicamente cómo se podía entender una interacción entre estas dos variables, como el efecto que tiene en la energía de activación de una reacción? Entonces, ¿cómo vemos las interacciones? ¿Ya? Las interacciones, ¿ya? Podríamos identificarlas de la siguiente manera. ¿Ya? Lo vamos a identificar de la siguiente forma, para que podamos obtener eso. Entonces, una interacción, lo habíamos relacionado la otra vez como la corrección asociada a el efecto que tiene una determinada variable por sí sola. Por ejemplo, la interacción que se produce entre la temperatura y el catalizador correspondería a una corrección del efecto que tiene la temperatura cuando selecciono catalizador 1 o catalizador menos 1. ¿Ya? Y entonces lo que podría observar es, voy a devolver un poquito para después avanzar, cómo son, por ejemplo, el efecto de la temperatura, ya que la vamos a poner acá, que era el efecto de la temperatura por sí sola. Ya vamos a poner acá, el efecto de la temperatura era 23, ya que era lo que habíamos obtenido promediando. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa ahora con ese 23, pero ahora cuando ese 23, ¿a qué se transforma ese 23 cuando me fijo solamente en el valor del catalizador 1 o cuando estoy con el catalizador menos 1? Entonces, para eso lo que puedo hacer es que me voy a devolver a mi tabla, ¿ya? A mi relación, estoy acá, y fíjense lo que pasa. Aquí tengo la representación geométrica. ¿Ya? Entonces, estamos acá en un catalizador menos 1, catalizador menos 1, ya estamos en un catalizador más 1. Entonces, el efecto de la temperatura, habíamos dicho que era 23. Pero resulta que si me fijo solamente en el catalizador menos 1, entonces ese efecto 23 ya parece que no es tal, porque el cambio que se produce en la respuesta de interés cuando yo mantengo el catalizador en menos 1, o sea, los dos cambios que estoy mostrándoles destacados arriba y abajo,
es realmente 13, el efecto de la temperatura cuando el catalizador está en -1. El efecto promedio es 13, fíjense, es 12 más 14 partido por 2. Tengo dos cambios. Y si ahora me voy a la parte de atrás de mi cubo, o sea, donde está el catalizador A, voy a hacerle un zoom ahí. Entonces voy a marcar ahora la cara que quiero revisar, que es esta que estoy describiéndosela por atrás en amarillo. Entonces pueden observar que el efecto que tiene la temperatura es del orden de 30. ¿Ya? Sería el promedio entre esos dos valores, entonces tendríamos el efecto de la temperatura cuando el catalizador es +1, ahora en vez de ser 23, ahora es 33 en promedio, que es el promedio entre el 31 y el 35. Entonces podemos ver que el efecto de la temperatura es 23, pero tenemos un +10 cuando el catalizador está en +1, perdón. +10 cuando el catalizador está en +1 y -10, o sea 13, cuando el catalizador está en -1. Entonces, básicamente, podríamos identificar que el efecto de la temperatura más el del catalizador sería 23 más 10 por K. ¿No es cierto? ¿Por qué por K? Porque básicamente, si es que el K tiene un valor negativo, entonces tengo que restarle 10, y si es un valor positivo, tengo que sumarle 10. Entonces, básicamente, podemos entender que este elemento que está acá, ese 10 por K, representa la corrección que yo les comentaba, esta corrección cuando seleccionamos un otro elemento. ¿Ya? Entonces, ese 10, ¿ya?, que está acá, representaría el efecto que tiene la temperatura y el catalizador ahora combinado, ¿ya? Porque corresponde a un valor de la temperatura cuando corrijo el catalizador. ¿Ya? ¿Y cómo lo obtengo? Básicamente tendríamos que identificar cuándo, o cómo podríamos obtener estos cambios. Ya, este 10, ¿de dónde lo podría obtener? Y para eso, lo que se puede hacer es definir una variable nueva. ¿Ya? Imaginémonos que Q4 representa T por K. ¿Ya? Entonces, para obtener el efecto de esta variable, efecto de la variable TK, o lo que es lo mismo, efecto de la variable U4, una variable auxiliar, lo que tendríamos que hacer entonces ahora es, para esta combinación, evaluar en nuestro cubo dónde el valor de U4 cambió mientras las otras variables se mantienen constantes. ¿Ya? Y fíjense que en este caso están representadas por estos elementos que están en morado cuando el U4 es negativo. Fíjense, lo voy a escribir, poner yo con magenta acá. El 45 está en un valor donde el catalizador está en 1, estoy acá, y en este caso la temperatura está en -1, por lo tanto T por K es -1. ¿Ya? Y para este catalizador, ¿ya?, donde T por K es -1, donde la concentración ahora se mantiene constante, por ejemplo, en este caso la concentración está en 1, si yo ahora observo en la dirección que les estoy marcando con la flechita, ¿ya?, podrán observar que ahora el catalizador es -1, la temperatura es -1, por lo tanto T por K es igual a +1. Entonces, la diferencia que hay entre el 45 y el 54 es obtenida por el cambio que se produjo en la multiplicación de T por K, porque la concentración C se mantuvo constante en 1. ¿Ya? Y lo mismo podemos hacer en el de abajo, donde vamos a observar que ahora la flechita va en la otra dirección. ¿Por qué? Porque en la otra dirección, el T por K sigue siendo, perdón, es la misma dirección, así, sí, en esa dirección. Porque lo mismo, nuevamente, el T por K está en su valor, en este caso, negativo, y acá está en su valor TK positivo. Entonces, ese recorrido que seguimos en la flecha sería el cambio que se produjo en delta Y, cuando la multiplicación de T por K cambió mientras la concentración se mantuvo constante. Y podemos observar lo mismo, pero ahora en la otra parte del cubo, entonces vamos a obtener nuevamente 4 cambios de esta nueva variable auxiliar U4. Y entonces básicamente podemos hacer el mismo procedimiento que yo les comentaba, y entonces vamos a obtener nuevamente delta Y, y este delta Y ahora es de la variable U4 promedio, ya que sería básicamente sumar esos 4 cambios y dividirlos por 4, hay 4 cambios, y entonces obtendríamos entonces el efecto que tiene la variable promedio U4, que representaría el efecto promedio del T por K.
Y básicamente eso, si lo dividimos por 2, entonces tendríamos el beta TK. Y eso es lo que ingresaríamos allá. Y fíjense que justamente es 10. ¿Ya? Y de esa forma, entonces, cuando yo tengo el 23 medio en este caso, porque estoy trabajando en el modelo, o sea, es el efecto partido por 2, lo corregimos con este efecto partido por 2, que es lo que le había comentado. O sea, pasa de 23 medios a 33 medios o a 13 medios, cuando estamos trabajando en el modelo. Y podemos hacer lo mismo con cada una de las interacciones. ¿Ya? Lo único que ustedes tienen que hacer es fundamentalmente seguir esta idea. Y básicamente, si quiero calcular, voy a pasar a la siguiente interacción, el U5, por ejemplo, que representa la combinación TC, habría entonces que identificar una nueva variable que se llama U5, que es temperatura por concentración, y entonces identificar dónde esa temperatura por concentración cambia de un valor negativo a positivo, mientras el catalizador se mantiene constante. ¿Ya? Y aquí están representados geométricamente estos cambios. ¿Ya? Entonces uno puede hacer todas estas modificaciones y entonces obtenemos los efectos, los cuales cuando los dividimos por 2 obtenemos los betas correspondientes. ¿Ya? Y por último tenemos esta interacción ternaria de los tres elementos, donde ahí está explicado con unas aristas diagonales en este caso, porque cambian las tres variables simultáneamente. Y ahí uno puede calcular ahí los 4 cambios también que van a aparecer, eh, haciendo las restas y luego sumando y dividiendo por el número de restas. ¿Ya? Pero la idea sería automatizarlo, ¿ya? Y es justamente lo último que vamos a ver. Entonces, si observamos, ya como para entender de dónde viene esto, lo que pidieron ayudantía, porque esto tiene que ver fundamentalmente con cómo obtenemos los efectos de una forma conceptual y cómo ese concepto se relaciona con los parámetros de este modelo. ¿Ya? Y ahora, si queremos hacerlo mecánicamente, ya que es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, entonces podemos observar que, por ejemplo, el cambio de la temperatura, que yo lo hice de manera como manual, identificando dónde están estos cambios, lo que observamos es que estoy haciendo diferencias entre estas distintas corridas experimentales. ¿Ya? Y las diferencias representan eso, un valor en este caso 72 menos el 60. Entonces, si observamos, ese 72 menos 60 se puede obtener, este delta Y, por efecto de las temperaturas, se puede obtener sumando la respuesta multiplicada por el signo de la temperatura. Ahí está, fíjense, la respuesta multiplicado por el signo de la temperatura es menos 60. La respuesta multiplicado por el signo de la temperatura es 72. Si yo sumo ahora estos dos, obtengo el delta YT. Y si observan, puedo hacer lo mismo con la siguiente fila. Si ahora yo me fijo en la fila, les marco con amarillo. Si quiero obtener este segundo cambio, o sea, para el segundo par de valores donde cambió la temperatura, podrán observar que el resta entre el 68 y el 54 se puede obtener simplemente tomando el signo de la temperatura, aplicándoselo a la respuesta de interés y sumándolo. Entonces, de manera automática, lo que yo puedo hacer es crear una columna, ¿ya? Donde multiplico el signo de la variable codificada por la respuesta de interés. Y una vez que tengo esa columna, luego si la sumo hacia abajo, obtengo de inmediato la suma de las restas. ¿Ya? Porque básicamente yo le asigno a los valores que estaban en el nivel más bajo, le asigno el -1, por lo tanto, al hacer la suma estoy haciendo los deltas de inmediato. Y entonces, sumo estos elementos que están con los signos correspondientes y luego lo divido por el número de deltas, en este caso 4, y entonces obtengo el efecto promedio, en este caso de la temperatura. Y lo podemos hacer para las columnas, tanto las columnas de las variables por sí solas, o sea, los efectos principales, como las respectivas interacciones. Lo único que hago es generar entonces unas columnas auxiliares donde está el U4, U5 y U6, que corresponde a la multiplicación, fíjese, entre T y C. En este caso T y C. Están acá. Y una vez que tengo eso, si quiero obtener el efecto del U4 o el efecto combinado de T por C, entonces lo que tengo que hacer luego es aplicar los signos y luego sumar hacia abajo y finalmente dividir por el número de cambios. 4 en este caso. Y entonces obtenemos esta generalización que yo les muestro acá, que corresponde a la tabla final. ¿Ya?
Y esta tabla final, entonces, con esto terminamos. Fíjense que a partir entonces de la tabla de contrastes, lo que hacemos entonces es aplicar los signos de la tabla de contrastes de las variables principales y de sus respectivas interacciones, TK, TC y KC. Aplicamos los signos a la respuesta, multiplicamos entonces por menos 1 más 1 respectivamente, y luego sumamos hacia abajo, acá está la suma, y luego entonces cada uno de estos elementos los dividimos por el número de cambios. Y entonces con eso obtenemos el efecto promedio. Y luego, si ese efecto promedio lo dividimos por 2, entonces tenemos el parámetro beta. ¿Ya? Y eso se hace para todos los efectos, todos estos que están acá. Que lo estoy marcando en amarillo. El único que no es distinto corresponde al valor del beta 0. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene el valor del beta 0? Simplemente promediando los valores de Y. ¿Ya? El promedio de los valores de Y me entrega el valor en el centro de la región experimental, el cual, si yo el promedio lo divido por, en este caso, número de datos, sumo hacia abajo, lo Y, y lo divido por el número de datos, en este caso 8, lo que obtengo es el promedio de Y y eso representa el beta 0. ¿Por qué representa el beta 0? Porque es el valor de la respuesta en el centro de la región experimental. Entonces, acá está la generalización del modelo y entonces este sería el modelo final. Y con esto terminamos. El modelo empírico del sistema entonces lo obtendríamos. Tabla, aplicar signos a las columnas de Y, sumar hacia abajo, dividir entonces por el número de cambios, y entonces obtendría el efecto de UI, promedio. Si este efecto de UI lo dividimos por 2, obtenemos entonces el beta I. Y para el caso del beta 0 es un poco distinto, porque para el caso del beta 0 va a ser igual a el Y promedio, obtenido sumando simplemente los números de Y partido por N. ¿Ya? Y eso sería entonces la relación, pero ahora de cálculo que existiría entre los elementos. ¿Ya? Entonces, en la ayudantía que les mandaron sus compañeros y compañeras ayudantes, está esta idea aplicada en Excel directamente. ¿Ya? Pero esto es algo bien mecánico, ¿ya? Lo pueden revisar y eso. Pero lo interesante es comprender básicamente la relación que existe entre efecto, parámetro y el significado que implica entonces en la variable respuesta, ¿ya? Y con eso terminamos y les pregunto si tienen dudas. Si les queda clara la explicación y la relación que existe entre los efectos y los parámetros de un sistema. Ninguna duda, profe. Sí, profe, quedó Vale. todo claro. Bacán, súper. Les pido, por favor, entonces que intenten hacer el ejemplo que tienen en la ayudantía y no se mecanicen, por favor. Básicamente recuerden que los parámetros significan cambios, ya significan efectos que tienen, y a partir del análisis de los cambios uno puede entonces interpretar el modelo identificando aquellas variables que son más importantes. En particular, en este caso, la temperatura, porque es la que cambia más mi respuesta dentro de la región experimental. Por lo tanto, si tengo que cambiar algo, me fijo primero la temperatura, porque la temperatura, pequeños cambios producen grandes cambios en la respuesta de interés. Ya, eso. Que estén muy bien y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Igual. Chao, chao, Paulina.